Esta conferencia se titula Vaya con Dios y está basada en las palabras bíblicas de Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. La muerte no es motivo de fiesta, especialmente para el difunto. Ese gusto de vivir es natural. Los esfuerzos médicos para prolongar la vida humana en esta tierra son lógicos y dignos de alabar. A nadie le gusta morirse. Y sin embargo, no hay cosa más común ni más cierta que la muerte. Tenga usted 7 o 70 años de vivir en esta tierra, puede estar plenamente seguro de que un día de estos terminarán sus relaciones con el resto de nosotros. Afecta este destino a las grandes figuras de la política y de las artes, como así también a las masas humildes y los médicos mismos que tanto hacen por preservar la vida de los demás. Es por esta razón que el caso de Enoc es curiosísimo. Es verdaderamente excepcional. Enoc no conoció la experiencia de la muerte. Jamás se vio confrontado con ese momento crucial en el que uno pasa de esta vida a la cesación de ella. Fue traspuesto para no ver muerte, dice la Escritura. Por cierto que resulta esto extraño en un mundo en el que predomina el fantasma de la muerte. Nos parece a primera vista increíble y sentimos el deseo de rechazar sin rodeos tan fantástica afirmación. Mejor será que no lo hagamos, sin embargo, porque este incidente es también parte de la revelación divina al hombre. Enoc fue un personaje histórico. Nació como todos nosotros, vivió su vida al igual que nosotros, sintió el impacto del pecado, lloró y tuvo sus momentos de risa como cualquiera. Lo único excepcional en él fue precisamente que no experimentó la muerte. Pero hay otro detalle que no debemos olvidar. Este es uno de los 2 únicos seres humanos de quienes la Biblia expresamente informa al lector que caminó con Dios. Es obvio que hay una directa relación entre estas 2 expresiones bíblicas que no debemos olvidar si hemos de entender a este gigante de la fe cristiana. No solamente fue librado de la muerte, sino que también positivamente vivió de cierta manera. Su conducta, aparentemente, fue excepcional. Solo se puede describir como un caminar con Dios. Esto significa que Enoc vivía en constante y consciente contacto con Dios su Creador. Había vuelto a aquellos momentos benditos de la creación cuando Dios se paseaba en el fresco de la tarde junto a nuestros primeros padres. Caminaba con Dios porque era su amigo, su confidente, podría decirse. Enoc se agradaba y complacía en la compañía de Dios. No le tenía miedo, sino profundo respeto. Sus propósitos eran los mismos que los de Dios, y jamás deseaba Enoc cosa alguna que fuese destructiva de su relación con el Omnipotente. Se deleitaba en las mismas cosas que alegraban el corazón divino. Dios estaba en sus pensamientos. Para Dios, Enoc era un libro abierto. No había en él hipocresía como la hay en casi todos nosotros en menor o mayor grado. En otras palabras, Enoc estaba enamorado de Dios. No había objeto en el mundo entero que le fuese más importante, ni persona cuya presencia le causase mayor satisfacción. Tal vez es esto lo que provoca tan desmedidos temores de la muerte. De más está decir que allí precisamente está la causa de la muerte. La muerte es resultado directo de nuestra desobediencia a quien nos hizo. La paga, el resultado indiscutible, la lógica conclusión del pecado humano es la muerte. Así lo prometió Dios al iniciarse la historia, y así efectivamente ha sido desde entonces. ¿No es acaso cierto que el hombre moderno muy poco, si alguna vez, vive en la presencia de Dios? ¿Camina usted, por ejemplo, día a día junto a Dios?
¿Son sus pasos los que Dios daría? La realidad de las cosas es que el hombre de hoy le tiene miedo a Dios. En primer lugar, no le conoce. Tiene muy confusos pensamientos de Dios y lo concibe en su mente como un cruelísimo tirano o como un desconocido y desinteresado latifundista que vive lejos de su mundo. Piensan de él como un ancianito bonachón, a quien nada le molesta que los hombres hagan lo que quieran, o piensan de él como un capataz exigente que no les saca los ojos de encima. No lo conocen. Solo tienen ideas formadas quién sabe por qué influencias. En consecuencia, no tienen el menor deseo de caminar con Dios. En segundo lugar, el hombre moderno no desea caminar con Dios simplemente porque lo que lleva encima lo pone incómodo en la presencia de Dios. ¿Cree usted que una vida egoísta o un materialismo desmedido o una existencia sin religión alguna le agradan a Dios? Usted sabe muy bien que no. Y por eso lo que menos quiere es caminar junto a Él. Tendría usted que cambiar radicalmente su manera de vivir, su forma de ver las cosas, sus actitudes y su orden de prioridades. Y a eso quizá no esté usted dispuesto. Pero no se equivoque. No piense que si de hoy en adelante empieza a vivir una vida honesta y ejemplar y limpia, se librará un día de la muerte. No fue primeramente por la conducta que Enoc llegó a esa distinción de no ver la muerte, sino verse traspuesto a la gloria directamente por la mano divina. Eso no lo enseña la palabra de Dios en ningún momento, y menos en este caso. Específicamente nos hace ver el escritor que no fue así. Dice que efectivamente Enoc caminó con Dios y que no vio la muerte. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Bueno, por la fe. Antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Esa fe es lo que dio color a todos sus actos, a los íntimos pensamientos de su corazón y a su conducta en general. Esa firme fe en Dios es lo que determinó sin lugar a dudas que su existencia toda fue un constante caminar con Dios. ¿Se da cuenta usted de las implicaciones profundas de esta verdad bíblica? Esto quiere decir que solamente las obras hechas a causa de esa fe son las que agradan a Dios. Esto quiere decir que todas esas obras monumentales de miles de personas conscientes de nada sirven en los ojos de Dios. Significa que los magníficos aportes que los hombres han hecho al bienestar de la humanidad, todos sus esfuerzos de progreso, todas sus acciones de nobleza, no agradan a Dios. No quiere decir que combatimos estos actos humanos y que mejor sería que nada hicieran. Todo lo contrario, estamos sumamente agradecidos al Señor que muchas veces, por rebeldía espiritual o por orgullo personal o por bondad natural, aun los que no caminan con Dios contribuyen maravillosamente al bienestar de nuestro mundo. Hasta es bien plausible que un materialista devoto del ateísmo absoluto produzca un invento que ha de ayudar a miles y millones. En efecto, ocurre con frecuencia. Pero en lo que a la eternidad se refiere, todo ese trabajo es totalmente nulo. Espiritualmente hablando, es una pérdida total de tiempo y de talentos. Esto resulta sumamente triste si uno se pone a pensarlo bien. Esos miles y millones de seres que se desvelan por los demás, que trabajan ardua y fielmente de sol a sol, que encabezan obras filantrópicas, que mueven mucha gente y ocupan los titulares con frecuencia, toda esa gente, en lo que se refiere a su salud espiritual, están fatalmente heridos, mortalmente enfermos. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Tal vez usted mismo quiere librarse de la muerte como Enoc. Bueno, nadie sabe exactamente cómo ocurrió aquella experiencia de Enoc. Posiblemente sucedió en uno de esos momentos de apacible encuentro entre Dios y su Hijo.
Sin ruidos ni propaganda fue elevado a las alturas celestes por los poderes estupendos de Dios. Nadie hubiera sabido nada de cómo. Hubieran dicho la gente que simplemente desapareció. Nadie hubiera sabido que fue traspuesto, salvo que Dios mismo se ha dignado revelarlo en su palabra preciosa. Pero hay algo más que Dios ha revelado en esa misma palabra. Es de vital importancia para usted y para cuantos viven en este árido desierto de muerte inminente. Hubo otro hombre en la historia que caminó con Dios, de día y de noche. Jamás cometió pecado alguno, como Enoc ciertamente lo hizo. Pero este otro hombre tuvo que morir. Dios mismo lo había así determinado, y murió en una temible cruz. Sus sufrimientos y agonías no pueden describirse plenamente. Él sí que caminó con Dios. Y sin embargo tuvo que morir la muerte más agonizante que es posible imaginar. ¿Por qué? Para que todos los que en él creen no tengan ya necesidad alguna de temer el ogro de la muerte. Él ha muerto en lugar de los suyos. Él fue al sepulcro por los que han de ser nuevamente hijos de Dios. En efecto, cuantos creen en él, dice la Escritura, no verán la muerte. Usted está separado de Dios. Su pecado es la gran muralla. Si quiere vivir, vaya con Dios. Pero no podrá ir a él así como es. Solo podrá ir por medio de Cristo, quien dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Vaya con Dios. Si con él camina, la muerte no será motivo de angustia. Vaya con Dios.